Parte del trato tan malo que los narcisistas dan al resto de personas pasa por no admitir nunca nada, y aquí no me refiero solo a su responsabilidad, sino a otros elementos que son clave a la hora de entender su comportamiento. El no admitir esto o lo otro convierte el comportamiento del narcisista en algo confuso y difícil de interpretar. La persona que convive con él o con ella se está preguntando todo el tiempo por qué hizo aquello o por qué dijo aquello otro. Y es que si hay algo que caracteriza a la personalidad narcisista es el encubrimiento de su verdadera personalidad, sobre todo de sus debilidades. Esto se traduce en que normalmente no se muestran vulnerables ante los demás, a no ser que sea un narcisista encubierto. Con todo, tanto abiertos como encubiertos, no son honestos contigo a la hora de hablar de este tema, porque hay muchas cosas que nunca admitirán por miedo a desmontar la imagen grandiosa que muestran a los demás. Por eso en este vídeo vamos a ver 7 cosas clave que los narcisistas nunca te admitirán. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría decir que el mostrarnos vulnerables ante los demás es algo que nos puede costar más o menos a todo el mundo, no solo a los narcisistas. Sin embargo, mientras que los demás podemos confiar en la otra persona y abrirnos finalmente, un narcisista rara vez lo hace. Existen 2 razones principales para esto. Por un lado, porque no quieren desmontar la imagen tan estupenda que proyectan ante los demás. Ya sabes, el de un ser autosuficiente, independiente, que no necesita a nadie, que denosta a los que hablan de sus sentimientos, etc. Por otro, muchas veces no son conscientes del todo de estas vulnerabilidades, ya que la autorreflexión, la introspección y sobre todo la conexión con su mundo interno y emocional es bastante deficitario. En este sentido, no es que no admitan sus debilidades por miedo a qué pensarás tú o por miedo a perder el control, sino porque simplemente no son tan conscientes de ello. Y bueno, como siempre digo, esto no es excusa para aguantar maltrato o un tratamiento vejatorio por parte de nadie. Bueno, pero ¿cuáles son esas cosas que nunca admitirán? En primer lugar, vemos sus inseguridades profundas. Y es que a pesar de su comportamiento arrogante y seguro, los narcisistas suelen ocultar muchos tipos de inseguridades y sobre todo una autoestima muy frágil. Evitarán admitir que se sienten inseguros o insatisfechos con ellos mismos. Cuando esto sucede, cambian el foco de ellos mismos hacia los demás y lo proyectan en ti, llevando a cabo las famosas proyecciones. Si bien todos podemos actuar de esta manera en un momento determinado, proyectar y hablar sobre cómo se siente la otra persona en lugar de hablar sobre sus sentimientos será uno de los pasatiempos favoritos de los narcisistas. Por ejemplo, si están enfadados pero no quieren admitirlo, le darán la vuelta a la tortilla acusándote a ti de estar enfadado y afirmando que pueden ver tu enfado en cada gesto que haces. En segundo lugar, nunca admitirán su necesidad de admiración. Aquí quiero hacer otro inciso importante, y es que todos necesitamos la validación de los demás, sobre todo cuando se trata de personas significativas para nosotros, como pueden ser nuestros amigos, nuestros padres o nuestras parejas. Sin embargo, como sabes, la necesidad de admiración de un narcisista, así como la validación de los demás, es algo que buscan y necesitan desesperadamente, pero que rara vez admitirán. Y rara vez lo admiten porque ellos piensan que a ojos de los demás es algo que los debilita. Por lo tanto, aunque necesiten esa admiración constante, no te lo van a decir abiertamente. En cambio, usarán tácticas encubiertas para conseguir esa atención y esa validación. Por ejemplo, pueden dejar de contestar a tus mensajes o a tus llamadas. Y esto, además de formar parte del tratamiento de silencio, también lo hacen porque así incrementarán tus mensajes y tus llamadas. Es decir, el que estés pendiente de ellos. Después, eso sí, para enmascarar esa necesidad de atención que tienen, te dicen que eres un inseguro o que necesitas mucha atención, proyectando en ti de nuevo sus inseguridades. En tercer lugar, vemos que algo que jamás te admitirán, pero que se verá a todas luces en la relación, es su falta de empatía. Y es que aunque puedan simular tener empatía de forma superficial, los narcisistas rara vez reconocerán o admitirán carecer de esta. Al contrario, muchos de ellos intentarán que creas que son personas empáticas como todos los demás. Y aquí veríamos esa máscara de la que hacen gala. Es decir, ellos no solo te maltratan, sino que a la vez quieren hacerte creer que ellos son seres de luz,
personas empáticas, y que si no te brindan ninguna compasión o empatía es o bien porque no la necesitas o bien porque estás exagerando. Eso es especialmente llamativo en narcisistas comunales y también en los espirituales. Este tipo de narcisistas se proyectan ante los demás como una versión de Jesucristo 2.0. Y es que claro, con todas las ayudas que dan a los demás y los actos de beneficencia, te harán creer que el problema lo tienes tú, porque ellos simplemente se dedican a ayudar a los demás, cuando en realidad son ellos los que te están maltratando. Aunque tampoco hace falta irse a esos extremos para que el narcisista simule algo de empatía. Saben que los demás nos movemos con ciertos códigos éticos o morales de los que ellos carecen, por lo que tienen que impostar esa empatía de vez en cuando para que no escapes. Y también, como decía antes, para confundirte. Simular tener empatía a la vez que te maltratan es una forma más de reforzamiento intermitente y de luz de gas. Cuando dudes de si debes escapar o no, te recordarán aquel día que te escucharon o aquella vez que hicieron algo por ti. Por otro lado, sean conscientes o no de su falta de empatía, nunca te lo van a reconocer. Hacerlo sería admitir que son personas sin escrúpulos que solo usan a los demás para su propio beneficio, o personas que tienen alguna falla. En lugar de admitir eso, cambiarán el foco y te dirán que eres alguien que exige mucho a los demás, que pides demasiado o que no tienes derecho a sentirte así, haciéndote sentir mal por tus necesidades a la vez que invalidan tus sentimientos. En cuarto lugar, vemos la envidia y la rivalidad. Como hemos comentado en muchos vídeos, los narcisistas pueden sentir una intensa envidia hacia los logros y éxitos de los demás, pero rara vez lo admitirán abiertamente y lo disfrazarán con actitudes de superioridad o menosprecio. Por ejemplo, si has conseguido un ascenso en el trabajo o que se te felicite por algo, para ellos siempre será poca cosa y se mostrarán por encima de eso. O si presentas ciertas actitudes que son valoradas por el resto, te harán de menos haciéndote creer que eso lo hace todo el mundo o que no es para tanto. La admiración y la atención siempre tiene que ir dirigida hacia ellos mismos y se enfadan cuando no es así. De hecho, es muy fácil identificar esas actitudes porque, por ejemplo, al hablar de un logro tuyo, enseguida hablan del logro de otra persona e incluso suyo para nivelar. Entonces empezarán a deshacerse en halagos con otra persona o a recitar todas las veces que han logrado ellos algo también, aunque no tenga nada que ver. No pueden dejar que nadie sea el protagonista ni siquiera una vez. Los padres narcisistas, por ejemplo, cuando no envidian directamente los logros de sus hijos, los celebran como si fueran logros suyos, diciendo cosas, por ejemplo, como que lo han conseguido porque son hijos de él o de ella, o diciendo que sin su ayuda no hubiese sido posible. Las parejas narcisistas, cuando no hacen alusión a esa ayuda, enumeran logros suyos o de terceras personas para que los tuyos y tu merecida celebración se queden opacados o minimizados. Las conversaciones de este estilo siempre suelen ser un poco tensas, dejándote con la sensación de ser poco suficiente y de no llegar nunca al ideal que tienen en su cabeza. Y es que nunca será suficiente para el narcisista, aunque no te lo digan abiertamente. Sin embargo, tendrás la sensación de que la duda y la crítica pesan constantemente sobre tus hombros. En el quinto lugar, vemos la culpa y la responsabilidad. Y es que si hay algo que definitivamente nunca van a admitir, será esto. Los narcisistas tienen dificultades para asumir la responsabilidad de sus acciones o admitir que están equivocados. En lugar de eso, a menudo culpan a los demás o encuentran excusas para justificar sus comportamientos. Esto los hace invencibles ante cualquier crítica, ya que nunca se equivocan. En su mente son personas que no caminan sobre la tierra, como hacemos los demás, sino que flotan. Podrían andar incluso sobre las aguas si quisieran, lo que pasa es que no quieren. Tan puro es su corazón y tan libre de equivocaciones está. Esto, por supuesto, me lo acabo de inventar, pero algo así debe de pasar por la cabeza de un narcisista cuando éste tiene que enfrentar cualquier responsabilidad. Las relaciones narcisistas, sean esta de la clase que sean, dejan a las víctimas totalmente desgastadas y creen no tener ningún recurso para salir adelante. Esta idea es falsa, pero se instala en su mente con mucha frecuencia. Las personas que conviven con un narcisista sienten que todo es culpa suya, lo que le pasa a ella, lo que le pasa al narcisista, lo que ella hace mal, lo que el narcisista hace mal, etc. Es normal que estas personas se sientan totalmente desbordadas y sobre todo sin energías para salir adelante. Sobreestiman su responsabilidad en todo lo que pasa a su alrededor, hasta el punto de hacerse cargo de lo que no es responsabilidad suya. Y es que si hay un engaño que los narcisistas implantan en la mente de sus víctimas, es el hacerles pensar que lo que les pasa es culpa suya, incluso el abuso que reciben. En este sentido, el narcisista nunca se va a hacer responsable de sus errores y tampoco de los comportamientos abusivos que tiene con la víctima. Esto
como siempre digo, es un doble abuso, porque la víctima no solo recibe el maltrato por parte del narcisista, sino que además no tiene la oportunidad de sentirse como una víctima de todo lo que está pasando. Tal vez si pudiera acceder a este punto de vista, conectaría con ciertas emociones como son la ira o el enfado que le permitirían salir de ahí, o al menos elaborar un plan de acción. Sin embargo, la manipulación de los narcisistas hace que te quedes bloqueado sin saber bien qué hacer, o lo que es peor, pensando que todo lo que te pasa es culpa tuya. Por lo que el negar cualquier responsabilidad o culpa en comportamientos que sí son cosa suya es un clásico en las personalidades narcisistas y es algo que la víctima va a pagar muy duramente. En sexto lugar, vemos el miedo al rechazo, y es que a pesar de su aparente confianza, los narcisistas tienen un miedo profundo al rechazo y a la crítica. Se proyectan ante el mundo como seres por encima de los demás, o por lo menos como personas que no tienen miedo de nada ni de nadie. Dicen lo que quieren, cuando quieren y de la manera que ellos quieren. Parece que les da igual lo que los demás tengamos que decir. Sin embargo, este comportamiento es pura fachada, ya que en realidad están aterrados ante la idea de ser rechazados o criticados. Por supuesto, rara vez admitirán este temor, ya que va en contra de su deseo de mostrar una imagen de seres invulnerables. Con todo, podemos ver este miedo al rechazo de manera subyacente cuando reaccionan desmesuradamente ante cualquier crítica. Y es que no es que les molesten las críticas, sino que directamente no las toleran. Amenazan su sentido de identidad inflado y desmesurado. También amenazan a ese miedo interno a ser rechazados. Aquí me gustaría hacer otro inciso, y es que todos podemos tener este miedo en mayor o menor medida, o lo hemos podido tener alguna vez. A veces habremos sido capaces de comunicarlo y otras veces no. Sin embargo, con una persona narcisista la cosa cambia, ya que si por un lado es consciente de esto, intentará esconderlo por todos los medios, y si no lo es, actuará como un pollo sin cabeza, y en ambos casos sin importarles el daño que hagan a los demás. Esa sería la principal diferencia. Y bueno, en séptimo lugar, vemos que otra cosa que nunca te admitirán será su necesidad de control. Los narcisistas desean tener un control absoluto sobre las personas y las situaciones a su alrededor. Y a pesar de todo, a pesar de esta necesidad, no reconocerán abiertamente su deseo de controlar a los demás. Algunos pueden llegar a admitir esto entre risas o un día que estén relajados, aunque luego lo negarán todo. Y es que los narcisistas tienen una gran necesidad de controlar a los demás. Quieren que los demás actuemos y veamos el mundo como ellos lo ven a cada momento. Y por supuesto, quieren que alabemos a su persona por encima de cualquier otra, tal y como ellos creen que debería de ser, aun cuando el narcisista no reúna ninguna cualidad o atributo para hacer esto. Por ejemplo, pueden no dar un palo al agua, como se suele decir, no esforzarse nunca en nada, pero a la vez quieren que alabemos su capacidad de trabajo. O pueden no ser nunca cariñosos ni amables con nosotros, pero a la vez quieren que nosotros sí que lo seamos con ellos. Todo esto sin añadir otros ejemplos como son actitudes controladoras como espiar el móvil o decirte qué ropa puedes ponerte y qué no, o con quién puedes hablar y con quién no. Ya te digo, aunque muestren todos estos comportamientos, después lo negarán todo y nunca admitirán mirarte el móvil o controlarte de ninguna otra manera. Bueno, por supuesto, todo esto va a depender de los rasgos de personalidad que tenga la persona y también la intensidad y la frecuencia con la que los presenta. Sin embargo, en general, su falta de autoconciencia y su resistencia a admitir esos aspectos negativos de su personalidad dificultan la relación con ellos y pueden ser dañinos para aquellos que los rodean. Si te encuentras en una relación con un narcisista, es fundamental proteger tu bienestar emocional y buscar apoyo si lo consideras necesario. Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Crees que hay más cosas que por defecto los narcisistas niegan o que no reconocen nunca? ¿Cuáles son? ¿Te ha resonado alguna de las cosas que he dicho yo? ¿Cuántas de ellas? Por favor, escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.